Que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes y sus seres amados. En el tema anterior estuvimos hablando acerca de conociendo el fruto del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver cuál es el fruto de la carne. Y bueno, para eso vamos a tomar Gálatas 5. Pero tenemos que saber lo siguiente, que nadie está libre del fruto de la carne. Nuestra naturaleza nos lleva a satisfacer nuestros deseos, inclinaciones y otras cosas naturales. ¿Y por qué le decimos naturales? Porque sale dentro nuestro esa inclinación que muchas veces son dañinas, perjudiciales y que nos ayudan a autodestruirnos. Según la Biblia, esto se produce por la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora vamos al texto de Gálatas, capítulo 5, donde el apóstol San Pablo escribe lo siguiente desde el versículo 19 al 21. San Pablo, inspirado por Dios, escribió en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En el versículo 20 sigue enumerando y dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. En el versículo 21 el apóstol sigue enumerando y dice que el fruto de la carne también son envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice San Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí la Biblia nos dice que tenemos una ley antropológica, una ley aquí en nuestro cuerpo y también en nuestra mente que da un fruto con cualidades malas. Mientras Jesús enseña en San Juan capítulo 3 versículo 5 que es necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios y tener la paz que nuestro ser necesita. San Pablo advierte en esa misma epístola de Gálatas, en el mismo capítulo, pero en el versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En nuestro tema anterior hemos analizado las tres principales características del fruto del Espíritu. Hoy vamos a estudiar las tres principales características de la obra de la carne. Primero, la primera característica de las obras de nuestra carne son contrarias al Espíritu Santo. Y ahí entramos en una situación crítica, porque esas obras contrarias al Espíritu Santo impiden la herencia en el reino de Dios. En Gálatas capítulo 5 versículo 21 nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quien vive según las obras de la carne no puede agradar a Dios ni heredar la vida eterna. Estas obras reflejan
actitudes y comportamientos que alejan a la persona de Dios. En el libro de Apocalipsis, el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el capítulo 21, verso 8, y describe claramente quiénes son los que quedarán fuera del reino de Dios. Entonces ahí en ese versículo, en el versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, dice el apóstol, la segunda muerte. La lista de San Juan es muy similar a la de San Pablo en Gálatas capítulo 5. La frase "los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios" no significa que una persona no pueda arrepentirse y cambiar de vida. No, sino que esto es una advertencia para que los creyentes, para que los que creemos, podamos arrepentirnos y con el poder del Espíritu Santo cambiar nuestras vidas, para que nos apartemos del pecado y vivamos en obediencia a Dios, mostrando el fruto del Espíritu. Este es un llamado a la reflexión, a buscar una vida transformada por el Espíritu Santo. Esto es una decisión personal, no es una decisión de Dios, es una decisión mía, es una decisión tuya. Y la segunda característica de las obras del Espíritu, de las obras de la carne, son el resultado del deseo egoísta y de la naturaleza caída de nuestra naturaleza humana. Estas obras nacen de nuestra inclinación hacia el pecado, ese deseo de satisfacer nuestros impulsos personales y carnales. Las obras de la carne representan el carácter carnal y egoísta de cada ser humano. Y esto sucede cuando no estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Estas actitudes son manifestaciones del pecado que domina la naturaleza humana y caída, causando sufrimiento físico y espiritual. La obra de la carne destruye la vida propia, destruye las relaciones interpersonales y también destruye nuestra salud física y nuestra salud moral. El fruto de la carne crea barreras para la salvación y para poder tener vida eterna que nos quiere dar Jesús, porque te ama con un amor infinito, porque dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3 verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, esa es la condición que necesitamos para entrar al reino de los cielos, para vivir con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos arrepentirnos de manera urgente y pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas y poner toda nuestra fuerza de voluntad, ejercer nuestra fuerza de voluntad para enamorarnos de Dios, para poder recibir el don del Espíritu Santo. Todo cristiano que quiere vivir en el gozo de la salvación debe buscar el fruto del Espíritu para vencer las obras de la carne
y vivir una vida santa y productiva. Y la tercera característica de las obras de la carne es que estas obras generan conflictos, separaciones, sufrimiento y alejamiento de Dios. Si permitimos que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, entonces el poder de Dios mantendrá bajo su dominio nuestra conciencia. Ese es el trabajo de Dios, el Espíritu Santo. Solamente Dios puede dominar nuestra mente, nuestras inclinaciones. Solamente el gobierno de Dios en nuestras vidas, con la presencia del Espíritu Santo en el corazón, solamente bajo el gobierno de Dios en nuestras vidas, esos instintos, esas inclinaciones que conforman el orgullo, el egoísmo y la codicia, algo centrado en mí y que es destructivo, ese algo solo puede ser erradicado de nuestras vidas con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. En sus epístolas, San Pablo enfatiza siempre cómo debemos vivir los cristianos. En esa epístola, en esa carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17, San Pablo, inspirado por Dios, por el Santo Espíritu, escribió: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice San Pablo, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. En la epístola a los Romanos, San Pablo escribió, lo encontramos en la Biblia, en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, donde nos dice: los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. El ocuparse de la carne, dice San Pablo, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, dice el apóstol, eso trae vida y trae paz. Y luego dice: y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja persona, del viejo hombre, de la vieja mujer. Y en Efesios, la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, él dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, mientras las obras de la carne ofenden al Señor. El fruto del Espíritu glorifica su santo nombre. Sí, Jesús dijo en San Juan, capítulo 15, versículo 8, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Te motivo a que pidas al Espíritu Santo que no te permita que las obras de tu carne, tus inclinaciones naturales, ese fuego, esas cosas que salen de ti y que te alejen de Dios,
te quiten la paz y te impidan heredar la vida eterna. Solo el poder del Espíritu Santo puede transformar tu vida. Le puedes pedir al Espíritu Santo que te llene, que te unja, porque quieres vivir en santidad. Dile eso al Espíritu. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero ser feliz. Yo quiero tener paz. Yo quiero tener paz en mi hogar, con mi esposa, mis hijos, en el trabajo. A donde vaya, yo quiero, Señor, tener paz de esta angustia que carcome mi alma, porque soy malo, soy mala, necesito, Señor, tu ayuda. Y entonces, si te arrepientes de todo eso y caminas hacia Dios, sentirás la paz de su santa presencia. En nombre de ese Dios que te ama con un amor infinito y que quiere que tú entres al reino de los cielos, en nombre de ese Dios, bendición.